En este vídeo haré un análisis de la última hora del top 10 de criptomonedas, dejando de lado Bitcoin, Ethereum y evidentemente monedas estables. Así que me centraré en analizar qué está pasando con las principales altcoins del mercado por capitalización. Bueno, va a ser un análisis meramente técnico, no voy a incluir ni métricas ni ningún otro componente de análisis, simplemente me voy a centrar en la acción del precio pura y dura y bueno, empezar por el top 10 dejando de lado Bitcoin y dejando de lado Ethereum implica empezar directamente por Ripple. El caso de Ripple es bastante peculiar porque debido a su situación fundamental, podríamos decir, durante todo el mercado bajista ha estado teniendo grandes momentos muy alcistas, de subidas muy importantes, y pese a que cada vez las subidas, fijaros cómo a raíz de ciertas noticias el precio explotaba, y pese a que, como digo, cada vez esas noticias levantaban el precio un poquito más, en todo momento Ripple se ha estado manteniendo de forma horizontal, una especie de rectángulo muy enrangado, podríamos decir, sin ningún tipo de dirección. Se ha comportado mucho mejor que la mayoría de altcoins, simplemente porque la mayoría de altcoins han tenido movimientos bajistas peores y movimientos alcistas menores. Y en este caso, pues este último gran movimiento alcista de finales del año 2024, acompañado entre noticias positivas para Ripple y un estado del mercado alcista, alegre, justamente a finales del 2024, fue cuando tuvimos el último gran movimiento alcista de las altcoins contra Bitcoin, movimiento alcista que terminó en absolutamente nada, pero Ripple sí que marcó una dirección evidente y luego volvió al movimiento horizontal. Bueno, el punto, tiene esa peculiaridad Ripple respecto a la mayoría de altcoins. Eso es así, y la mayoría de criptomonedas, incluyendo Ethereum e incluyendo Bitcoin. La situación actualmente es algo distinta porque es cierto que Ripple viene de formar esta especie de patrón correctivo y después del impulso ha formado el patrón correctivo, se ha levantado y ahora vuelve a estar en zona de máximos y está formando un freno bastante claro en esa zona de máximos, en nivel de 3,37, podríamos decir. El punto aquí, ¿cuál es? No va a poder romper ese nivel, es momento de vender Ripple, es momento de comprar Ripple. Bueno, no voy a hablar de momentos de, simplemente voy a focalizarme en analizar. Es cierto que esta debilidad puede ser preocupante, pero creo que independientemente de esto podemos romper. El punto va a ser el cómo se formará esa ruptura. Creo que si el mercado entra dentro de un movimiento correctivo, Ripple corregirá menos y si el mercado continúa con el movimiento alcista, Ripple subirá sin ningún problema. No creo que esto sea el máximo de Ripple. Ahora bien, el punto es cómo formará este movimiento alcista Ripple. Y aquí es donde tengo un poquito más de dudas, ¿no? Porque si ya en zona de máximos anteriores, después de este movimiento correctivo tan claro, el triángulo que hemos visto en gráfico semanal, del impulso, el pullback, otro gran impulso, otro gran pullback, otro gran impulso, ya volvemos a frenar. Bueno, es probable que o nos enganchemos durante un tiempo en esta zona, perdón, o que incluso la ruptura pueda ser como desacelerada. Y aquí es donde tendremos que ver en comparativa con las altcoins. Claro, si Ripple está subiendo y las altcoins están cayendo, pues esto es positivo para Ripple. Ahora bien, si dentro de la continuación, que dentro de un mercado alcista es probable que ocurra, Ripple, en vez de continuar con fuerza, o no continúa, o continúa de forma desacelerada, mientras que las altcoins tiran, es una señal clara de que igual estamos llegando a un punto en el que la gente ya empieza a tener la mosca detrás de la oreja con Ripple. Entonces, bueno, la situación de Ripple es bastante sencilla simplemente por esto, porque la estructura que ha estado formando es más limpia que en las demás altcoins, que en las demás criptomonedas. Y nada, en términos mensuales, pues un poco lo mismo, ¿no? La estructura, pues aquí veis el gran mercado bajista, mercado alcista, mercado bajista y ahora estamos en el mercado alcista. Ripple es una altcoin que se comporta de forma bastante limpia, aunque debido a su situación fundamental, que cada vez está más definida, no nos vamos a engañar, o definida al 100% ya, ha tenido momentos donde se ha separado claramente del resto de altcoins, para bien y también muchas veces para mal. En este caso quedan 2 días
y 20 horas en gráfico mensual para que cierre la vela. Y sería más que importante que el precio sea capaz de mantenerse por encima de esta zona de aperturas y cierres de los meses de enero y febrero. ¿Motivo? Bueno, simplemente ver cómo se comporta a partir de cerrar por encima del cierre máximo de este mismo año. Enero abrió bastante más abajo de cómo cerró. Cerró Ripple el mes de enero un 45% arriba. Y a partir de aquí formamos una gran envolvente bajista justamente desde el punto de apertura, de cierre, perdón, del mes de enero. Entonces, situarnos por encima, cerrando este mes de julio por encima de la apertura y del cierre de los 2 meses anteriores, el mes más alcista y el mes más bajista, será muy interesante y sin ningún tipo de duda, pues ayudará a esas expectativas de cara a futuro. Dicho esto, pasamos de Ripple a BNB. BNB que viene literalmente ayer, si no recuerdo mal, de formar un nuevo máximo histórico. Tenemos, pues bueno, estamos tratando el top 10, estamos tratando las mejores altcoins, los mejores activos que tenemos en este mercado, ya sea por proyecto, por seguridad, por historia, por futuro, por lo que sea, ¿no? Con lo cual vemos movimientos mucho más limpios, mucho más claros. Y el caso de BNB, pues tampoco es una excepción. BNB con sus idas y venidas, todos las sabemos, pero BNB ahí está. ¿Qué podemos esperar de BNB? Pues bueno, rápidamente, si yo marco una diagonal cogiendo los 2 puntos máximos, aquí lo tenemos, el máximo de la semana del 3 de junio del año pasado y de la semana del 2 de diciembre también del año pasado, pues tenemos un target. Tenemos un target que a corto plazo para BNB oscilará entre los 890 y los 920 aproximadamente. Estamos en una estructura muy limpia, muy alcista. Fijaros qué es lo que ha venido a hacer BNB. Pues dentro de esta zona de soporte de los 554, nivel de soporte que, voy a borrar los demás para no confundir, nivel de soporte que coincide con esta zona de aquí, coincide con este mínimo de aquí, con este doble suelo de aquí, el precio se levanta, rompe diagonales, rompe máximos, rompe, aquí tenemos máximos, bull market super band, rompe todo lo habido por romper, pullback, se apoya en ¿qué? Pues en los mismos niveles. Igual que aquí se apoya en un soporte, fijaros dónde se ha apoyado aquí, en otro soporte de un poquito más arriba, en el soporte de los 620. Soporte, resistencia, 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 soporte, envolvente alcista y para arriba. Quiero decir, hay formas y formas de hacer las cosas. Y en el caso de BNB, la estructura es muy limpia. Es así, es tremendamente limpia. Ethereum no ha formado una estructura limpia, ha formado una estructura que, bueno, aquí en el canal la hemos comparado con otras estructuras, otros patrones, porque somos muy frikis y porque nos gusta mucho comparar y analizar, pero no ha sido una estructura limpia. El caso de BNB ha sido 1000% limpio. Pues bueno, ¿qué es lo que podemos esperar dentro de un activo que se comporta de forma limpia y honesta? Dejando de lado sus directivos y proyectos, pues que vaya a niveles limpios. Entonces, ¿el siguiente nivel cuál es? Pues esta zona de aquí, esta diagonal. No hay que complicarse mucho más la vida. Además, es que en gráfico semanal no está mostrando ningún tipo de anomalía, ningún tipo de estructura rara. En gráfico diario tampoco. No estamos complicándonos la vida en máximos anteriores, no estamos frenando, no estamos nada. Simplemente venimos de un impulso, un gran pullback y ahora nos estamos impulsando. ¿Será este el impulso que nos lleve directamente a los 900, 920? Pues no lo sé, no te voy a mentir, no tengo ni idea. ¿Me importa? No, también te digo, no me importa. ¿Qué es lo bueno de esto? Lo bueno es que tenemos un target, tenemos un modus operandi en cuanto al comportamiento. Si esto ahora entra dentro de una estructura correctiva, pues sabemos que tenemos que buscar excusas para comprar. Si esto sigue tirando para arriba, pues sabemos hasta dónde puede llegar este movimiento. Y a partir de que llegue a la zona esperada, pues valoramos, nos ponemos cortos, esperamos un pullback, que es lo que hacemos, ¿no? Pero creo que en el corto medio plazo, y cuando digo corto plazo me refiero a una semana, si el mercado tira, y cuando digo medio plazo me refiero a un mes, si entramos en un movimiento correctivo, es decir, 4 semanas, BNB tocará la zona de 900, 920. Es un poco lo que me genera esta estructura en BNB.
Bien, cambiamos de BNB y nos vamos a otra importante, evidentemente, como es el caso de Solana. Solana viene de formar una estructura un poquito menos limpia que BNB. Así es. Fijaros que independientemente de ello, se ha estado apoyando durante estas últimas semanas en esta zona de los 111, zona bastante importante. Resistencia, resistencia, y el precio pasa durante 630 días, vuelve a esa zona y vuelve a rechazarla como resistencia. La rompe y ¿qué es lo que hace rápidamente? Soporte. Soporte, se apoya en esa zona, impulso, pullback y continuación. Bueno, está en esa estructura, ¿eh? Solana es menos limpio, ¿por qué? Bueno, pues porque le está costando más la ruptura, está formando más desaceleraciones, tiene niveles de resistencia claros en los 180, 181. Solana está en un punto en el cual si el mercado entra dentro de ese proceso correctivo, a diferencia de BNB, que lo que hará es esto, simplemente, y a diferencia de Ripple, que si entra el mercado dentro de un proceso correctivo, Ripple me creo tanto que sea uno que caiga más que el resto por la zona de resistencia, sobrecompra y tal, como que Ripple sea uno que se quede quieto, pues en el caso de Solana, creo que si entramos dentro de un proceso correctivo, es más probable que las demás que pueda comportarse peor, buscando no solo los mínimos anteriores, los 130, sino incluso volviendo de nuevo a los 110, 111. Creo que no habría ningún problema ni ninguna historia rara, sinceramente. ¿Por qué? Por todas las zonas que comento que tiene y porque además, en el caso de BNB, en el caso de Ripple, identificamos estructuras tendenciales. En el caso de Ripple, por ejemplo, tenemos un gran movimiento impulsivo y un triángulo clarísimo en gráfico semanal. Se levanta y bueno, ahora está frenando aquí, pero la estructura tendencial la tenemos. En el caso de BNB ya lo habéis visto, muy limpio, muy claro, muy impulsivo. En el caso de Solana no. Sí, tenemos una fase impulsiva desde la zona de soporte 110 hasta resistencia 180. Vale, tenemos luego otro movimiento impulsivo generando un mínimo creciente. Desde mínimos a máximos pues tenemos una subida del 61. Sí, si no digo que no esté subiendo con fuerza. En mercados bajistas se cae un 80% y es simplemente un pequeño mercado bajista para seguir subiendo. Quiero decir, si nos focalizamos en el número, podemos tener una realidad distorsionada de lo que está ocurriendo. Ahora bien, focalizándonos en elementos puramente técnicos, ¿qué es lo que vemos de Solana? Pues falta de fuerza, dentro de la fuerza, ojo, y muchos niveles de resistencia y freno. Así que si en gráfico diario, fijaros, voy a copiar esto de aquí. Si en gráfico diario el precio forma después de este canal correctivo, ya hablamos de este canal, el cual podía representar un movimiento impulsivo, no sé si os acordaréis. Bueno, si en esta zona formamos un cambio de estructura en gráfico diario, pues ya sea rompiendo los mínimos anteriores, ya sea intentando levantarnos y fallando y formando un máximo decreciente, oye, ya sea incluso formando un doble techo, la realidad es que es bastante probable que el precio Solana forme un movimiento bajista importante. Cuando digo importante, la importancia es relativa, porque la importancia se mide en comparación con. Si Solana está cayendo un 30 y las demás caen un 30, pues bueno, ¿será un movimiento importante? No, será normal. Pero creo que debido a la estructura técnica de Solana, será un movimiento más claro o más bajista que en la mayoría de altcoins, a menos las que hemos tratado del top 10. Seguimos y nos plantamos en Dogecoin. Yo no sé si lo tengo por aquí, Dogecoin. Igual es que ni lo tengo por aquí marcado. No, creo que no. Bueno, lo vamos a poner aquí. Dogecoin, aquí mismo lo vamos a analizar. Vale, Dogecoin entre pitos y flautas, pues bueno, después de un mercado bajista normal para Dogecoin, ha tenido peores comportamientos en muchas fases de este mercado alcista. Fase número 1, pues este momento de aquí es claramente peor que en el resto de altcoins y evidentemente ya ni comparemos con Bitcoin, que se levantó, hizo un pullback y se volvió a levantar, luego formó un movimiento horizontal y se volvió a levantar y mientras tanto Dogecoin seguía palmando.
Ha tenido aquí otro momento mucho peor, con una corrección mucho mayor, y aquí pues 3/4 de lo mismo. ¿Qué nos está diciendo este gráfico? Pues bueno, que el precio tiende al alza, tiende a tirar, tiende a seguir de alguna forma la esencia de lo que hacen las altcoins como tal, como unas más, pero que cuando hay correcciones, pues se pueden esperar movimientos peores. Fijaros que ha intentado romper por encima de esta zona de máximos anteriores, el nivel de 0,2328, pero no ha podido romper bien. Como tal, si nos fijamos en el qué, ¿ha roto? Sí, hombre, el precio ha roto y ha cerrado por encima. Si nos fijamos en el cómo, ha roto, ya utilicemos la zona de máximos o la zona de aperturas y cierres, pero las dos velas siguientes han sido bajistas. Esto es negativo y positivo a la vez. ¿Motivos? Bueno, es negativo porque no ha confirmado la ruptura. Así es. Pero es positivo, ¿por qué? Pues porque una vela alcista representa 2 o 3 velas bajistas para Dogecoin, con lo cual está muy bien, porque está ganando tiempo en un momento de mercado que tampoco está siendo súper alegre, y luego, si vuelve a tirar el mercado y sigue con el modus operandi, pues una vela de Dogecoin se comerá a las 2, 3 o 4 velas bajistas que se hayan formado por el camino. Si miramos el gráfico diario, no hay ninguna estructura rara, vemos esta falta de fuerza que ya hemos comentado. Creo que el precio pues, buscará un movimiento correctivo más denso, independientemente de que pueda formar este impulso o no, ya sea pues, un movimiento más así, o ya sea un movimiento más así, pero creo que formaremos una estructura correctiva, la cual podrá generar sin ningún problema un nuevo mínimo creciente, ya veremos dónde llega, pero tenemos aquí un suelo y creo que formará un mínimo creciente y a partir de aquí pues veremos cómo se comporta en la subida. Teóricamente se debería comportar normal, sin ningún tipo de estructura extraña ni peor que el resto en general, pero luego, en el caso de que o aquí me equivoque, que evidentemente puede ser, y el movimiento correctivo sea mayor, o que se levante el precio y venga un movimiento correctivo, sabemos que dentro de la corrección Dogecoin se comportará peor, probablemente. Así que si ahora me equivoco y se alarga la corrección, probablemente vengamos a testear esta zona de aquí, nivel de 0,150. Los mínimos anteriores rompiendo esta diagonal. Sería una posibilidad. Sería una posibilidad y tenemos que entenderla. ¿El tema cuál será? Focalizarnos en el cómo. No es la primera vez que Dogecoin rompe una diagonal. Fijaros que por aquí, por ejemplo, también la rompió. ¿Cómo rompió esa diagonal? Pues en forma de patrón. Siempre y cuando mantenga el patrón, pues sí, formará algo probablemente bastante similar, rompiendo la diagonal. Voy a copiarlo, formando algo así, literalmente así. Pero así. Si entramos en un movimiento correctivo, no lo que está ocurriendo ya, sino que esto se alarga, formará algo así Dogecoin. Si no entramos en un movimiento correctivo y no me equivoco, lo que ocurrirá es que terminaremos esta corrección, se levantará de nuevo y aquí no ha pasado nada. Y como he dicho, una vela alcista de nuevo se comerá a las 2, 3 o 4 velas bajistas que haya formado anteriormente Doge. Bien, dicho esto, vamos a la siguiente. La siguiente es Tron TRX. Tron está en el top 10, ¿eh? Me alegro por Tron, claro. Bueno, fijaros la diferencia clara de comportamiento. Tron igual no es la que más sube, pero cayendo menos que el resto, pues se ha comportado así. Me gustaría comparar Tron con Bitcoin, simplemente por pura curiosidad. Y es que fijaros, Tron con Bitcoin totalmente plano. Esto es bastante heavy porque todas las altcoins contra Bitcoin han palmado. En cambio, Tron ha tenido sus idas y sus venidas, pero lleva plana Tron contra... O sea, ahora mismo Tron contra Bitcoin está en el mismo precio que en 2018. Heavy. Y bueno, el motivo, pues esto. ¿Hemos subido más que el resto? Pues tampoco tanto. Algo más que el resto habrá subido porcentualmente hablando, desde mínimos hasta el punto actual, 620. Bitcoin ha subido un 650 o así. Ha subido un poco más que el resto de altcoins. Bien, pero creo que en el caso de Tron
lo que le ha dado esta ventaja tan grande es que en momentos de caída se ha comportado mucho mejor. Esto es como un gráfico del SP500, fijaros. Así se comporta el SP500, mirad. ¿Cae mucho? O sea, ¿sube mucho? No. ¿Cae mucho? Tampoco. ¿Tiene momentos donde tal? Sí, pero en general va tirando poquito a poco, poquito a poco. Pues en el caso de Tron es un poco lo mismo. ¿Qué es lo que podemos esperar? Pues literalmente que siga exactamente igual. Ahora, ya ha confirmado, bueno, no, está confirmando esta semana la ruptura por encima de estos máximos de aquí en cuanto a apertura y cierre. Si esta semana es claramente alcista, podemos esperar que Tron llegue hasta 0,45, que desde esta zona de soporte sería más o menos un 40%. Sin ninguna duda podemos esperarlo. No del tirón, evidentemente, ni no en poco tiempo, pero podemos esperar que el precio vaya llegando. Si no confirmamos esta ruptura y este cierre con la vela de esta semana, lo que probablemente ocurrirá es que nos atascaremos y formaremos un movimiento correctivo. Que el mercado se vuelve medio plano, pues hará algo así y continuará. Que el mercado se atasca un poco más, pues hará, en cuanto a caídas de las altcoins, hará algo así. Que hay una caída muy importante, pues hará algo así. Muy sencillo. Así que esto es básicamente lo que podemos esperar de Tron, que hacía mucho que no analizaba su gráfica y que está muy, muy, muy enchichado. Vamos a por un mítico, Cardano. ¿Dónde tenemos a Cardano? Está un poquito más abajo. Aquí tenemos a Cardano. Cardano, que es literalmente el top 10. O sea, dentro de lo que es top 10, Cardano es el 10. Bien, se mantiene ahí en el top. Caso de Cardano. Bueno, Cardano medio similar a Dogecoin, medio similar a Solana, ¿no? Dentro de esta estructura ha tenido un gran movimiento correctivo importante. Luego hemos tenido otro gran movimiento alcista, otro gran movimiento correctivo. Ha encontrado una zona de suelo bastante clave Cardano en este nivel de 0,5, literal. No es un nivel de soporte. Ahora ya lo podríamos catalogar de soporte, claro, porque aquí ha tenido 3 toques completos. Pero hasta ese momento únicamente teníamos un poco la influencia de estos mínimos anteriores y poco más. Ahora ya sí que el nivel de 0,5 aprox, 0,5, 0,51 es un nivel importante. Con lo cual tenemos una buena noticia, y es que mientras Cardano se mantenga por encima de los mínimos de este soporte, todo estará bien. Cardano, desde máximos actuales hasta mínimos, puede caer un 50% casi y que aquí no pase nada. Sin embargo, si rompemos, cerramos y confirmamos esta zona, lo siguiente que le espera a Cardano son los mínimos prácticamente del mercado bajista. Los mínimos mínimos no, porque mínimos es 0,24 o así, pero se quedaría a muy poco del mercado bajista. Todo lo que sea que Cardano se mantenga por encima de 0,51, perfecto. Independientemente de que sea más o menos vertical. Ojo, independientemente de que sea más Tron o más Solana. Pero si se mantiene por encima de ese nivel, perfecto. A la que rompa ese nivel, que sepamos que el target para Cardano son los mínimos anteriores. Es clave tener eso presente. En cuanto a gráfico diario, bueno, hemos roto esta especie de diagonal, el precio de Cardano ha formado un movimiento impulsivo y está dentro de una estructura correctiva muy similar a Dogecoin. Dogecoin también venía de romper diagonal, también se había impulsado mucho, estaba rondando estos máximos anteriores y estaba cayendo. Creo que esto se alargará más, tanto en tiempo como en caída, y creo que pues vendremos a buscar ciertas zonas intentando formar un mínimo creciente para continuar con el movimiento y atacar el qué, pues la siguiente zona, la zona de los 1, ya nos situaremos de nuevo por encima del dólar en Cardano, 1,14, 1,10, algo así. En función de cómo se comporte el mercado. Creo que Cardano es una de las que, si entramos en un movimiento correctivo, no lo pasará peor que el resto, porque tiene unos fundamentales en cuanto al gráfico bastante claros. Fuera del gráfico, pues ya cada uno opinará. Pero veo una estructura muy sólida. El precio se ha consolidado bastante por encima del nivel de 0,51. No es, insisto, como Solana, que era
más o menos nueva por encima de ciertos niveles. El precio de la criptomoneda está muy consolidado, lleva ya, desde que nos situamos por encima de este nivel, 259 días, es decir, pasará un año entero por encima de esa zona. Y del mismo modo que a Ripple le costó salir de esa especie de rango, pues a Cardano le ocurrirá lo mismo, pero al revés. Este es un nivel positivo. Así que creo que seguirá comportándose mejor que el resto. Simplemente tiene que consolidar ahora, si es que quiere volverse más tendencial, un pullback hasta la bull market support band para testearla como soporte y continuar. Creo que estamos en un momento adecuado para ello. El precio en gráfico diario está corrigiendo y ya he dicho que creo que va a durar más la corrección tanto por tiempo como por precio. Podremos testear la bull market support band y si el precio la testea, consolida y la rechaza, estamos ya montados en la tendencia, porque ya no solo estamos manteniéndonos por encima de un nivel importante, sino que además testeamos un nivel tendencial como soporte, algo que no había ocurrido en todo este ciclo. Cardano, después de los mínimos del ciclo bajista anterior, se levanta y cuando tiene que testear la bull market support band, lo que hace es romperla. Se levanta y cuando tiene que testear la bull market support band, lo que hace es romperla. Se ha vuelto a levantar, bueno, aquí la ha rechazado. Y ahora, por cuarta vez, se ha vuelto a levantar. ¿Qué ocurrirá cuando tenga que testear la bull market support band? Pues como digo, si el precio es capaz de mantenerla, nos volvemos tendenciales en Cardano y atacamos los niveles que he comentado. Si el precio no es capaz de mantenerla y pues vuelve a hundirse por debajo de la misma, nos vamos a esta zona de aquí. Zona que creo que para que Cardano rompa ese nivel, pues lo que tendría que ocurrir es una desgracia o un sustillo en el mercado en general o en Cardano de forma individual, algo poco probable ahora mismo. Así que nada, abajo en el primer comentario fijado y la descripción del vídeo encontrarás otros enlaces de interés, cursos, tutoriales, formaciones, estrategias de trading, todo contenido 100% gratuito para que sigas formándote sin necesidad de invertir tu dinero. Este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.